Sí, buenas noches a todos y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas en el capítulo 15 y vamos a seguir con la sesión número 2, y solamente voy a comentar unas cosas que vimos el domingo pasado. Planteábamos 4 preguntas que están ahí en su manual y las preguntas que están ahí es hablando acerca del arrepentimiento. Estamos hablando acerca del arrepentimiento y le hemos puesto a la enseñanza retorno, que es regresar, que es ser devueltos, que es retornar, es tomar, ya lo explicamos, pero es regresar a Dios. Entonces dijimos que el retorno es, o por qué lo tomamos, o cuál es el diseño original, hacia dónde nos dirigimos, y dijimos que a la comunión con Dios. Nos dirigimos a la comunión con Dios, y tener la comunión con Dios es pertenecer a algo en común, es tener algo en común, es ser compañeros de algo en común, es quedar unido, adherido a eso en común o reunido. Dijimos que el diseño original o regresar al diseño original es reunirnos con Dios. Por eso es que nosotros nos reunimos días como hoy, porque somos personas que entendemos la comunión, la importancia de tener comunión con Dios. También dijimos, solamente es un repaso de la clase pasada, dijimos que Jesús es el centro de atracción, que Él es el centro de todo lo que Él ha creado. Luego dijimos que, ¿cómo podemos regresar a Cristo? ¿Cómo podemos regresar a Dios? Bueno, podemos regresar a Dios a través del arrepentimiento. La única manera de regresar a Dios es a través del arrepentimiento. Es la manera, es el retorno, es el regreso a Él, es a través del arrepentimiento. Dijimos que Isaías 29:13 dice, el Señor dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. La tendencia de la humanidad, la tendencia del ser humano, la tendencia del hombre, tu tendencia y mi tendencia, di conmigo, mi tendencia es estar lejos de Dios. Nuestra tendencia es estar lejos de Dios. Es decir, cuando necesitas a Dios, más te alejas de Dios. Y cuando más necesitas de Dios, te vuelves a alejar todavía más de Dios. Esa es la tendencia del ser humano. Nuestra tendencia es alejarnos de Dios. Es decir, a partir de Génesis hasta que Cristo viene, el hombre ha caminado tantos kilómetros y tanta distancia lejos del corazón de Dios. Se ha apartado del corazón de Dios. Por eso es que Cristo viene, y viene Cristo, di conmigo, para regresarnos al Padre. Mira, escucha esto, nos hemos alejado tanto de Dios, nos alejamos kilómetros de Dios, éramos como un barco sin timón, sin brújula, a la deriva en medio del mar, no sabíamos a dónde íbamos, no había un faro que de alguna manera nos indicara hacia dónde teníamos que ir, hacia un puerto seguro, estábamos a la deriva, que Cristo tuvo que venir, es decir, Dios se tuvo que hacer hombre, tuvo que tomar forma de hombre, tomar huesos, tomar carne, tener una figura humana, acercarse a nosotros para ir y rescatarnos, tomar el timón y regresarnos hacia el punto del diseño original, que es la comunión con Dios. Dijimos que arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de manera de pensar, y es un trasladar. Diga conmigo, trasladar. Trasladar, hemos sido trasladados, dice Colosenses 1, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó, diga conmigo, trasladó al reino de su amado Hijo. Esto lo hablamos el domingo. Fuimos trasladados, fuimos cambiados. En Dios, en la Biblia, solamente existen 2 sistemas. Uno que es el sistema de las tinieblas y otro que es el sistema de la luz. No hay más. En la Biblia solamente nos hablan de 2 tipos de sistemas que operan en la humanidad, que operan hasta el día de hoy. Las tinieblas, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Diga conmigo, todos
Todos, ya lo leímos la clase pasada, no había ni un solo justo. Todos fuimos destituidos, fuimos quitados, fuimos desechados, fuimos repelados, fuimos hechos atrás a causa del pecado, fuimos destituidos. Y entonces ahora en Cristo somos trasladados. Es decir, Cristo nos permite, es el puente de conexión entre un reino y el otro. Cristo vino del reino de la luz. Vino y se hizo hombre, se despojó de su deidad, se hizo siervo, vino al reino de las tinieblas donde estábamos nosotros y nos rescató y nos trasladó hacia el reino de la luz. Eso es arrepentimiento, un cambio de dirección. Malaquías 4:6 dice que Él hará volver el corazón del Padre y del Hijo, y del Hijo, y del Padre. Otra vez vemos la palabra retornar, volver a reunir, volver a reconciliar. Entonces, la reconciliación, diga conmigo, esta idea está padre, si la apunta, bueno, se la dicto. La reconciliación se trata de un padre recuperando a un hijo, y un hijo retornando a casa. La reconciliación se trata de un padre recuperando a un hijo, y un hijo retornando a casa. ¿Quién es el padre? Dios. ¿Quién es el hijo? Usted y yo. Un hijo que se va, que es recuperado y que es regresado. Ahora, ¿para qué regresamos? Para ser reconciliados. Entonces, la palabra reconciliar significa recuperado. Fíjate, fuimos recuperados, fuimos devueltos, fuimos regresados, fuimos rescatados, fuimos atraídos, retornamos y entonces Él nos reconoce. Ahorita lo vamos a ver en Lucas. Ahora, ¿con quién somos recuperados o con quién somos devueltos? Con el Padre, con el Padre. Yo se los explicaba en una clase. Se nos ha hablado tanto de Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es la totalidad, Cristo es el todo, Cristo es la llenura. Sí es cierto, eso es una verdad. Pero no podemos dejar el actuar del Padre. Si no hubiera un Padre, entonces seríamos hijos huérfanos. Solamente en Cristo tendríamos un hermano, pero no tendríamos un Padre. Y si no un Padre, seríamos huérfanos, no tendríamos herencia de nada. Por eso Cristo siempre decía, lo que han visto hacer al Hijo, eso mismo hace ¿quién? El Padre. Por eso Cristo dijo, yo solamente soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, o sea todos, nadie va ¿a dónde? Al Padre, sino por mí. El trabajo del Hijo es tomarte del reino de las tinieblas, trasladarte al reino de luz, pero no solamente te deja en el reino de luz. En el reino de luz te reconcilia ¿con quién? Con el Padre. Y cuando tú eres reconciliado con el Padre, entonces el Hijo es recuperado, el Padre recupera a un hijo, y cuando hay una reconciliación hay una comunión, y entonces hay una paternidad, hay una identidad, hay una seguridad. Diga conmigo, somos familia de Dios. Hasta ese punto se cumple que soy familia de Dios. Nos han dicho que el que viene a Cristo es familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. No, tienes que pasar y dejar las tinieblas, comenzar a vivir en la luz, donde todo se ve, donde todo es visible, donde quedas vulnerable. Y en ese reino de luz tienes que reconciliarte con el Padre. ¿Por qué? Porque recuerda que en las tinieblas tú y yo teníamos una paternidad. En las tinieblas nuestro padre era Satanás. El domingo pasado terminé con un ejemplo que hacían los soldados romanos con un hijo. Dice que lo adoptaban, aun cuando no fuera de él lo tomaba y se hacía cargo de él y le daba su paternidad, su nombre, su anillo, le daba la identidad y la seguridad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Alejandro tenía un padre que era Satanás. Era mi padre, yo hacía las obras de mi padre Satanás, Satanás me gobernaba a mí, pero cuando Cristo viene y me adopta, entonces yo me acerco al reino de la luz, y entonces en ese reino de luz tengo una comunión con el Padre Dios. Desecho la paternidad terrenal y carnal y de tinieblas para adoptar una paternidad espiritual y divina. ¿Queda claro? Creo que sí, ¿ok? Ahora vamos a Lucas, capítulo 15.
Entonces la práctica del arrepentimiento nos reconcilia, y reconciliar es, quiero que esto quede muy claro, fíjense qué es reconciliar. Reconciliar es ser recuperado, ser devuelto, es regresar, es recuperar la dirección, es ser rescatado, es ser atraído, es ser unido y es ser comprado. Pero lo que más me gusta ahí, si le pueden poner en la palabra reconciliar, es retornar y ser intercambiado. Ahora, ojo con esta palabra intercambio. ¿Alguien alguna vez ha entrado en algún intercambio? ¿Qué pasa en un intercambio? Vamos a hablar de un intercambio escolar. Hoy se da mucho en las universidades. En las universidades un intercambio tiene que ver con alumnos que tienen un buen promedio, que se están desarrollando bien en sus materias, que están llevando a cabo sus asignaturas de buena manera. Ellos promueven o meten un documento en donde ellos quieren ir a otro lugar de intercambio, a terminar su escuela, a graduarse, a hacer un posgrado, a hacer una especialidad, o solamente a tener unos 6 meses, 3 meses, no sé, se pueden ir a Europa, Inglaterra, a Suiza, de intercambio. Ahora, para que suceda ese intercambio escolar, si yo lo pido para Suiza, en Suiza tiene que haber otro que pida otro intercambio para que entonces cuando el de Suiza se vaya a Los Ángeles, esa vacante yo la pueda ocupar. ¿Me siguen en el ejemplo? Ahora, este intercambio entre los dos reinos, fíjense lo que dice, antes de Lucas, vamos a Romanos 5, porque me gustaría que esta parte quede bien clara. Romanos 5. Porque entramos en un intercambio, en un trueque, en un intercambio. Entonces, este intercambio se trata de lo siguiente. Fue una intervención para salvación. Fíjate lo que dice Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando éramos, y nos habla de nuestro reino principal, o de nuestro reino primero, que era tinieblas, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El bueno, dice el 8, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en una condición de pecado, Cristo murió por nosotros. Versículo 8, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? Aquí está el intercambio. Alejandro merecía morir. La escritura decía que la paga de mi pecado era la muerte. Estaba maldito, había transgredido la ley, había transgredido los mandamientos, le había dado la vuelta a Dios. No quería nada con Dios. Estábamos en enemistad. Era enemigo, yo era enemigo de Dios. Mis acciones, mis actos, mis prácticas, mis decisiones, mi vida, mi conducta era contraria a Dios. Es decir, le di la espalda a Dios. Y entonces comencé a vivir mi vida, y conforme iba caminando hacia el otro lado, iba transgrediendo, iba saltándome reglas, iba rompiendo mandamientos. Entonces me separé tanto que yo merecía la muerte. Según la ley, o según la Torá, o según la enseñanza de Dios, según el juicio de Dios divino, es que el que pecaba tenía que morir. Yo tenía que morir. Pero ojo, si yo hubiera pagado esa muerte, yo al morir, automáticamente hubiera ido ¿a dónde? Al infierno. Viene el intercambio. Jesucristo le dice, se para de su trono y le dice al Padre, Padre, toda tu creación se ha alejado de ti. Déjame ir a mí, a regresarte a tu creación y reconciliarla contigo. Haz un intercambio. Yo pido ser Cristo pidió el intercambio. ¿Sí me sigue? Yo quiero el intercambio. Yo quiero ir a pagar lo que ellos tienen que pagar. Entonces Cristo viene al reino de las tinieblas y hace el intercambio. Él que tenía que morir, nosotros que teníamos que morir, Él viene y toma nuestro lugar y va a la cruz y muere por nosotros. Y en su muerte nos da a nosotros ¿qué? Vida. Por eso es que Cristo, después de morir, va a las partes más bajas y proclama, porque era el lugar donde nosotros íbamos a ir directamente.
Entonces, sucede este intercambio, y fíjate lo que dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, habla de ya la reconciliación, seremos ¿qué? Salvos. ¿Por qué? Por su vida. ¿Por qué Dios dio su vida a través de Cristo? ¿Por qué Cristo dio su vida? Para reconciliarnos a nosotros, dice aquí. Versículo 11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien, ¿qué dice? Hemos recibido, ¿cuándo? ¿Cuándo es ahora? Hoy tú tienes vida, ¿por qué? Porque el justo dio la vida por los injustos, porque el justo vino a pagar la pena y la condena de la muerte. Hoy tú y yo vivimos porque hubo alguien que nos reconcilió con el Padre. ¿Ah? Él reconcilió todas las cosas, toda la creación la reconcilió con el Padre. Si no lo hubiera reconciliado, ¿sabes qué pasaría cada minuto, cada segundo en nuestro planeta Tierra? Cada segundo temblaría. Cada segundo y cada minuto y todos los días habría tormentas eléctricas, habría terremotos, el mar se saldría de su lugar, las montañas se moverían, los animales se morirían, porque cuando Cristo vino, Cristo reconcilió toda la creación con el Padre. Porque acuérdate que cuando entró el pecado al mundo, dice que por uno entró al mundo, todo el mundo se desordenó, todo el mundo, el globo terráqueo se desordenó, ¿no? Cuando Cristo viene a reconciliar todo, regresa todo a su orden perfecto. Ahora, esto es lo peor. Cuando Cristo se va, Él lo deja todo en un orden perfecto. ¿Quién lo vuelve a desordenar? El hombre. Se vuelve a apartar de Dios. Es como cuando a alguien Dios lo sana, Dios lo libera, Dios lo restaura, Dios le da una oportunidad. ¿Y qué hace el hombre por tendencia? Se aleja de Dios. Dice una parte en la Biblia y lo dice más fuerte. Dice, el puerco o la puerquita lavada, después de ser lavada, vuelve ¿a dónde? Al lodo. Al lodo. ¿Ah? Y peor lo dice. Dice que el perro vuelve a su ¿qué? A su vómito. Es la tendencia del ser humano, porque sin Dios somos tinieblas. Entonces, Él hizo el intercambio. Ahora, la verdad absoluta aquí es que el arrepentimiento pónganle ahí, el arrepentimiento nos reconcilia con el Padre y con el cielo. El arrepentimiento nos reconcilia con el Padre y con el cielo. Ahora sí vamos a revisar Lucas capítulo 15, con el Padre y con el cielo. Es interesante ver cuántas veces Cristo habló del cielo. Cristo habló de la reconciliación entre el cielo y la tierra. De hecho, la oración modelo es que todo lo que suceda en el cielo se haga ¿dónde? En la tierra. Ajá. O sea, el cielo es importante. Nos reconciliamos con el Padre y con el cielo. ¿A dónde vamos a ir a pasar la eternidad? Primero al cielo y luego a la tierra. Entonces, vamos a ver la historia del hijo pródigo, porque esta nos va a enseñar y nos redacta claramente y minuciosamente el tema de la reconciliación. Vamos a Lucas 15, ahora sí. Lo voy a leer por tiempo, lo voy a leer y voy a ir solamente soltando algunas cosas que están ahí en la parte de reconciliar. Lucas 15, 11 al 7, habla del hijo pródigo y es algo que yo llamo o le he llamado la lucha entre la orfandad y la adopción. Es una lucha entre la luz y las tinieblas. Y dice el versículo 11, también dijo, Jesucristo estaba enseñando esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, fíjense la tendencia, este hijo pródigo nos representa a nosotros, fíjense la tendencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué dice? Se fue, ¿qué dice? Lejos. Se fue lejos. La tendencia de la humanidad es, me voy. ¿Ah? ¿Qué pasa en las congregaciones cuando sucede algo? ¿Qué dice el hombre? Me voy. El hijo pródigo lo dijo. Es una tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano son 2 cosas. Es, me voy
él tiene la culpa. ¿Sí o no? Me voy por él. Por ti no, Pepe, ¿eh? Me voy por él. Me voy por. La tendencia del ser humano es esa. Dice aquí que este hijo se fue lejos a una provincia que dice apartada. Es decir, buscó el lugar donde el padre nunca lo iba a encontrar, donde él se imaginó que el padre nunca iba a llegar. Era un padre rico. Cuando el hijo se fue, yo me imagino que el padre buscó, indagó, buscó al FBI, a la Interpol, puso anuncios, lo buscó. Entonces el hijo pensó esto. Fíjate lo que piensa el hijo: me voy, me aparto, pero me voy a ir al lugar más escondido. O sea, me voy a ir a la isla donde nadie me encuentre. Dice la escritura en una parte, ¿no? Aún debajo de las piedras, ¿quién está? Dios. Y aún en el monte más elevado, ¿quién está? Él pensó que estaba huyendo del padre. La mentalidad de este hombre, dice, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Otra vez, perdidamente. Se fue, se apartó, buscó la lejanía, y en la lejanía todavía se perdió, perdidamente. O sea, fíjate cómo Dios nos permite muchas veces a nosotros. Yo no sé, la Biblia no dice cuántos años ni cuánto tiempo. Yo no sé si fue un año, fueron meses, fueron 15 años, 30 años, yo no lo sé. Pero Dios muchas veces nos permite apartarnos a tal distancia de Él que no solamente nos deja irnos, sino nos deja apartarnos. Y luego apartarnos nos deja buscar el lugar más lejos, y en el lugar más lejos nos deja vivir perdidamente. Fíjate cómo es la misericordia de Dios y hasta dónde nos permite llegar. Luego dice el versículo 14. Antes de que lo lea, vamos a poner un ejemplo. Voy a regresar aquí voy a terminar. Aquí está el padre, ¿sí? El padre le dio todo al hijo. El hijo lo tomó, el hijo pródigo. ¿El hijo pródigo qué hizo? Se fue. Se apartó. Ahora, fíjate, ya se había apartado tanto del padre que cuando se apartó y estaba viviendo perdidamente, comienza el trabajo de Satanás en la vida de este hombre. Fíjate lo que dice el versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿vino qué? Una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Ajá, fíjate, acá Dios te trata como ¿qué? Como hijo. De este lado Satanás te trata como ¿qué? Como cerdo. Se apartó y entonces empezó a vivir una vida como un cerdo. Dice aquí, versículo 15, dice que se apartó y se fue a apacentar cerdos. Vemos el trabajo de Satanás. Versículo 16, eso no era lo peor, dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían, ¿quiénes? Los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni los cerdos le daban, ¿no? Cayó en chiquero de cerdos egoístas. No le daba ni siquiera de sus algarrobas. Se alejó tanto. Y vemos el trabajo de Satanás. Pero mira el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Ahí, subraya esa palabra o escríbela. Y volviendo en sí. Fíjate hasta dónde tuvo que llegar ese hombre. De haber estado en casa del padre, tuvo que llegar a vivir como un cerdo. Ajá. Estaba viviendo aquí con Porky, con Petunia, etcétera. Y estando en este punto, cuando él se vio, cuando él deseaba las algarrobas, dice que volviéndose en sí, habla del arrepentimiento. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les hablé que el arrepentimiento es ese anuncio de retornar? Es de regresar. Y fíjate lo que viene a partir de ese momento. Dice, volviendo en sí, dijo, es una plática que él está teniendo solo. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de qué? Fíjate, ¿de quién se acordó? De dos cosas. De su casa y de su padre. De su casa y de su padre se acordó. Dice entonces el 16 y el 17, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? ¿De cuántas cosas se acordó en este lugar? De tres. La casa, del padre y ¿de quién? Y del pan.
del alimento. Dice, y yo aquí perezco de hambre. Ahora fíjate el versículo 28, el 17, perdón. El 17 es una buena intención que tiene este hombre. Es un buen pensamiento que tiene este hombre. Él quiere regresar, él quiere volver. ¿Te has encontrado con gente que te dice, un día voy a ir? Gracias por la invitación, vas a ver que un día voy a ir. ¿Te has encontrado con gente así? Vas a ver que un día voy a ir, ahí me vas a tener un día. El menos día que te esperes voy a estar ahí, vas a ver. Te lo prometo. Bueno, este hombre tuvo un pensamiento. Mucha gente se queda en ese pensamiento de un día voy a ir, un día voy a regresar, un día voy a servir, un día le voy a alabar a Dios, un día, siempre están pensando como Faraón, ¿verdad? Un día va a llegar cuando voy a regresar. Pero dice entonces el 18, fíjate qué bueno es lo que dice el 18. Me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él está reconociendo ¿qué? Su pecado. Está reconociendo su estado. Está diciendo, me voy a levantar y voy a ir y le voy a decir al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado. Fíjate, tal estado le estaba haciendo creer que él ya no era hijo. Ahora, el punto es este. Aunque el padre estaba de este lado y el hijo de ese lado, por estar tan lejos, ¿dejaba de ser su hijo? No. ¿Por estar tan lejos, dejaba de ser su sangre? ¿Por irse tan lejos, dejaba de llevar su apellido? No. ¿Te acuerdas de las 100 ovejas? ¿Cuántas se le perdieron al pastor? Dice que guardó a las 99 y fue ¿por cuál? Por esa una. Este hijo dice que se había alejado tanto y que ahí pensó, voy a volver y voy a regresar. Pero le voy a decir, Padre, ya no soy digno de ser llamado. Ahora fíjate lo que le dice, hazme como a uno de tus trabajadores. Fíjate, la mentalidad de este hombre es, ya no soy hijo, ahora solamente hazme como uno de tus trabajadores. Dice el 20, aquí viene la acción. No solamente lo pensó, sino hubo una acción de arrepentimiento, tomó el retorno. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, versículo 20, y levantándose vino ¿a quién? ¿Verdad que no dice vino a su hermano? Porque en la casa ¿quién se quedó? Un padre y un hermano. Dice que ¿a quién regresó? Al padre. Dice, y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba ¿qué? Lejos. ¿Te das cuenta la distancia? Siempre esta historia nos marca muchas distancias. Dice que aun cuando estaba lejos, ¿quién lo vio? Su padre. Y fue movido. ¿Quién corrió? ¿Quién tenía que correr? Oye, dices, de las dos condiciones, el hijo era el que tenía que venir y correr. ¿Quién lo vio? No dice que, yo me imagino que el hijo venía tan juzgado, tan condenado, tan lleno de pecado, tan sucio, tan apestoso, que solamente venía viendo su propio camino. Ni siquiera se dio cuenta que se acercaba ya a casa de papá. ¿Quién lo vio? El padre. ¿Quién corrió? El padre. Dice entonces que corrió, fue movido de misericordia y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? Y le besó. Y fíjate lo que le resulta el hijo. A veces Dios viene con nosotros, nos abraza, nos besa, nos vuelve a decir, eres mi hijo, te estuve esperando, cuánto tiempo, te anhelé, te quise, te abraza, te da un beso, te carga. Y le salimos como el hijo. Fíjate, el hijo, ¿qué tuvo que haber hecho? Solamente responder a ese amor. Estaría bien que estuviera escrito en el 21, y el hijo le besó también, y se abrazaron, y le pidió perdón. Se hubiera acabado la historia, pero no, dice el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fíjate lo que hace el padre, el 22, pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle un anillo en su mano y cálcenle sus pies. Ahora, esta es la parte. La reconciliación trae consigo una recompensa. Cuando somos reconciliados, somos vestidos. Cuando somos reconciliados, somos arropados, somos protegidos. Se protege nuestra vulnerabilidad y somos colocados en la posición original de Dios. Somos restituidos. Diga conmigo esta palabra, reposicionado.
La palabra reposicionar es tomar una vez más la posición que era mía. Entonces vemos que este hijo pasa de la orfandad a ser trasladado y a ser devuelto al seno de la familia de Dios. Nos reposicionamos después de haber sido destituidos. Ahora, esta es la idea, y aquí termino, esta es la idea del arrepentimiento y de la reconciliación. Ya vimos la historia, ya vimos que él hizo el intercambio, ya vimos que él, el padre, está esperando al hijo, que el padre le permite al hijo alejarse mucho, porque el padre sabe que un día va a regresar. La cuestión es, ¿cómo vas a regresar? ¿Cómo regresamos a Dios? Esa es la cuestión. El hijo regresó en un estado deplorable, mal. Pero la idea del arrepentimiento y de la reconciliación está en el versículo 24 y 32. Fíjate lo que dice el padre. ¿Lo viste? Y el 24 dice, bueno, el 23 dice, y traigan becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque ¿qué dice? Di conmigo, la palabra mi en el hebreo original, es una palabra muy fuerte, es una palabra de posición legal, es una palabra del cielo, es una palabra de pertenencia, es una palabra de que a Dios solamente es de Dios. Por eso yo le puse a mi hija mía, porque solamente es de Él. Dice, la idea de la reconciliación es esta, porque mi hijo, ¿qué dice? Muerto era. Fíjate cuando siento, porque mi hijo muerto era. Pero continúa diciendo, y ¿qué? Revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Y el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y se ha hallado. De la orfandad a ser trasladado y devuelto al seno de la familia de Dios. Entonces vuelvo a repetir esto que les dije, la reconciliación se trata de un padre recuperando un hijo, y un hijo regresando a casa. Esa es la reconciliación. Un padre recuperando a un hijo. Escucha, no es un padre que ha perdido a un hijo, porque finalmente lo recupera. Por eso se acuerdan que Jesucristo dijo, Padre, los que tú me has dado, que ni uno se pierda. Es decir, para Dios, para los últimos tiempos, para Dios, Él ya sabe cuántos van a ser los que se van a reunir con Él. Los que no están reunidos con Él, escucha, esto es fuerte, pero nunca fueron de Él. Solamente los que nos reunamos fuimos los hijos, vamos a ser los pródigos, vamos a ser los que vivimos en un mundo, pero no éramos de este mundo y regresamos a nuestro mundo real o a nuestra casa real. Dicen que una persona que se va a vivir a otra casa, a los 3 días, ¿qué? Apesta. Ahora, fíjate esta idea. Como Alejandro Martínez no es de este mundo, al yo venir a este mundo, en este mundo apesto. Porque mi naturaleza es de Dios. Porque mi cultura es de Dios. Porque mis preceptos, mis mandamientos, mi Padre es elevado y es celestial y es divino. Por eso aquí en el mundo le caigo mal a la gente. Por eso aquí en el mundo todos me dicen el cristianito, el aleluya. Nadie quiere ir conmigo, nadie se quiere congregar conmigo. Porque el mundo no me quiere, el mundo me aborrece. Por eso Cristo dijo, el mundo los va a aborrecer. Pero entiendan, están en el mundo, pero no son. Porque yo tengo que entender que como hijo, un día voy a regresar a mi verdadera ciudadanía, donde soy aceptado, donde voy a ser tratado como príncipe, como heredero, como hijo de Dios. Entonces el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de pensar, un cambio de manera de pensar, un cambio diga conmigo, un cambio de mente, de corazón, y de conducta. Es un cambio. Romanos 12:2, no lo busquen, dice,
transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien promueve o quien produce un arrepentimiento. Dice Juan 16, 7 al 9. Ahí en su hojita, en la siguiente sesión, dice, ¿quién produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo. Dice Juan 16, 7 al 9. Pero yo les digo la verdad, les conviene, es Jesucristo hablando, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Mas si yo me voy, lo voy a enviar. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces es el Espíritu Santo el que produce en nosotros un arrepentimiento. ¿Por qué la gente no cambia? Porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué la gente peca? Porque no tienen al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Y resuelvo rápido esta pregunta. ¿Qué pasa con un cristiano que se ha apartado de Dios? No es que ese cristiano ya no tenga el Espíritu Santo, sino que ese cristiano tiene contristado al Espíritu Santo. Una persona que se alejó del Padre, ese hijo que se alejó del Padre, ¿tenía el Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo finalmente lo guardó y lo cuidó. Pero ese hombre tenía contristado al Espíritu Santo. Contristar es solamente decirle, Espíritu Santo, salte de mi vida, espérame aquí afuera. Cuando regrese, te abro la puerta y entonces ahora sí, llévame a Jesús. Entonces, esa es la reconciliación, regresar al Padre. Sin Padre, ¿qué somos? Huérfanos. Sin Padre somos huérfanos. ¿Sabes cuál era la idea en la antigüedad de los pueblos, de la gente que salía a pelear? ¿A quién mandaban a la guerra? Al hombre. Porque cuando no había hombre, ¿qué pasaba? La familia quedaba vulnerable, los hijos quedaban vulnerables, la esposa quedaba vulnerable. De hecho, vean una historia de David. David viene en la algarabía, viene con toda la adrenalina de haber dado victorias. Llega a su pueblo, arma su ejército, saca a todos los hombres, dice el escritor que saca a todos los hombres a pelear. ¿Y qué crees que pasa? Pierde. Mueren los hombres y cuando él regresa al pueblo, ¿a quién crees que se habían llevado? A las mujeres y a los niños se los habían llevado. Dice que él llora porque viene la gente y le dice, te equivocaste, no tuviste cordura en tu decisión, se equivocó. Dios lo saca del apuro y le permite recuperar a las familias, le permite recuperar a las mujeres y a los hijos. ¿Qué sucede en nuestra cultura? ¿Quién sale del hogar? ¿Quién se va al sueño americano? Y vuelven a hacer su vida. ¿A quién dejaron desprotegidos? Por eso necesitamos nosotros, ¿qué? Un padre, porque si no tenemos padre, estamos destruidos, estamos destinados al fracaso. Por eso Satanás, que es un imitador, dice Satanás, él es un padre, yo me voy a hacer pasar ¿por qué? También por un padre. Él es padre, yo voy a ser un padre de los que quieran hacer mis obras. Gálatas habla de las obras de la carne. Y todos los que practican las obras de la carne son los hijos del enemigo. Por eso el padre manda al hijo a recuperar a sus hijos y el hijo le regresa a esos hijos ¿a quién? Al padre. Cuando está el padre en un hogar, ¿qué hay? Seguridad, confianza, amor, paternidad. Las palabras que más penetran en el corazón de un hijo son las de un padre. Ahora, ¿no tienes papá por alguna razón terrenal? No te preocupes, tienes al mejor papá, que es Dios. No tienes justificante. Dios tuvo papá. La Biblia no habla más de su papá. Los historiadores creen que José murió.
que Jesús se quedó huérfano. ¿Pero a quién tenía Jesús? Al Padre. ¿Por qué crees que Dios se da a conocer como qué? Como Padre y no como Madre. Vean nuestra cultura. Nuestra cultura tiene tantos problemas por el matriarcado que hay. ¿A quién le celebran más en nuestra cultura? ¿Quién es la deidad más fuerte en nuestra cultura? ¿Sabes a quiénes adoraban los aztecas? Ellos le llamaron la madre naturaleza. Necesitamos ¿qué? Padre. Un Padre que nos reconcilie, un Padre que nos dé comunión, un Padre que nos dé seguridad. Eso es regresar. El retorno es regresar al corazón ¿de quién? Del Padre. Por eso dice la Escritura que Él nos ha dado un espíritu por el cual podemos clamar Abba, Padre. ¿Sabes qué significa la palabra Abba? ¿Cómo, Fer? Papito. Está como la esposa que le dice al esposo, papito, ¿no? Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra de esta noche. Gracias por el regalo tan hermoso de la reconciliación. Señor, estábamos perdidos, estábamos lejanos, estábamos en enemistad contigo, Padre. Nos enojamos contigo y te dimos la espalda. Pero Señor, gracias por la reconciliación. Gracias porque eres nuestro Padre, porque nos salvaste. Porque ahora tenemos una seguridad y una paternidad y una herencia y un reino que nos corresponde. Gracias por mandar a Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el arrepentimiento. Porque a través del arrepentimiento podemos, Señor, acudir a esa puerta que es Cristo, que nos da acceso al reino de los cielos. Gracias por el Padre, gracias por reconciliarnos y gracias porque cuando somos reconciliados tenemos una familia y somos familia de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que aquí haya puros hijos, hijos tuyos, arrepentidos, que vivamos una vida en arrepentimiento, una vida en devoción y en adoración a ti. Que todo lo que hagamos sea solamente en gratitud de toda la obra que tú hiciste en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.